Muy buenos días, bienvenidos a la clase número 3 de este curso de nivel 3, el curso de técnica general, así como de nivel intermedio. Pues en esta clase vamos a continuar viendo más tipos de objetivos, vamos a continuar viéndolos en función de su longitud focal. En la clase anterior veíamos los objetivos angulares, en esta clase os voy a hablar de los objetivos normales. Los objetivos normales son los objetivos que nos enseñan las cosas, entre comillas, tal y como son, es decir, nos van a enseñar lo que vemos nosotros a simple vista. Es decir, así como en los objetivos angulares os decía que nos daban un campo visual mayor y los teleobjetivos nos van a dar un campo visual menor, los objetivos normales son los que tienen una longitud focal, una distancia focal, igual, de tal forma que nos dan un campo visual igual al del ojo humano. Cuando yo me pongo el objetivo al ojo, cuando me pongo la cámara al ojo, lo que estoy viendo es lo que veía a simple vista. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que si consideramos el objetivo normal, el 50 milímetros, lo que vemos es lo que vemos a simple vista sin la visión periférica. Es decir, yo por aquí veo mi mano, pero no puedo, digamos, identificarla si no soy consciente de lo que es. Si no me giro, lógicamente, ¿vale? Pero también la veo, intuyo que hay algo por aquí, pero es difícil de identificar. Es esa visión periférica que nos permite ampliar el campo visual, pero de una forma más bien inconsciente. Entonces, el objetivo normal, el 50 milímetros en una cámara full frame, nos va a dar un encuadre igual al del ojo humano sin esa visión periférica. En el caso de que tengáis una cámara APS-C, para tener un encuadre parecido, estaréis utilizando más o menos un 35 milímetros, ¿vale? Sería más o menos el equivalente al 50 milímetros en full frame. No es exacto, pero casi cuadra. Entonces, con el 50 milímetros en una cámara full frame, la sensación que va a tener es de realismo. Es decir, son los objetivos realmente más fáciles de utilizar, porque son los objetivos que nos lo enseñan todo tal y como lo vemos. Entonces, con este 50 milímetros, es un 50 milímetros 1,4, es un objetivo muy luminoso y lo que puedo hacer es precisamente este tipo de fotografías en el que lo que me interesa es enseñar las cosas tal y como son. Por ejemplo, os hablaba de los objetivos angulares que se utilizaban en reportaje. El 50 milímetros también se utiliza en reportaje cuando queremos crear esas sensaciones menos exageradas, cuando queremos añadir todavía más realismo y más objetividad a ese reportaje. Los objetivos angulares vienen muy bien para reportajes más bien de tipo personal, ¿no? Reportajes en los que quiero contar la historia a mi manera. Quizás el 50 milímetros cuadrará mejor en un reportaje más bien, digamos, como de prensa, ¿no? Un reportaje en el que lo que buscamos es un estilo muy documental, un estilo muy realista. Entonces, ya os digo, el 50 milímetros viene genial para fotografía callejera. ¿Por qué? Porque mirad lo pequeño que es, un 50 milímetros para una reflex, ni siquiera es una cámara sin espejo, y mirad lo pequeñito que se queda. Si le quito el parasol, más pequeño todavía. Con lo cual, dentro del tamaño de las reflex y dentro del tamaño del objetivo de las reflex, son objetivos que nos permiten pasar, entre comillas, bastante desapercibidos. Os decía en el vídeo anterior, en la clase anterior, que consideraba los objetivos normales desde 35 hasta 50 milímetros, hasta 70 milímetros, perdón. ¿Por qué? Porque es un rango de focales bastante limitado. En lugar de limitarlo solo a 50, nos damos un poco más de margen, pero aún así es bastante limitado. Y los efectos que notéis dentro de ese rango de focales serán bastante parecidos, por decirlo de alguna forma. Podéis confundir una fotografía si está hecha a 35 milímetros o a 50. Si está hecha a 24, seguramente notaréis que es un angular. Si está hecha a 35, pues ahí ya empezamos a dudar. Si está hecha a 50, seguramente ya sí que notaréis que es un normal, ¿vale? Pero son ese rango de focales en el que, oye, que se acerca bastante a 50, con lo cual, en principio, las consideraremos normales y nos damos un poco más de margen. Entonces, yo en este caso tengo un objetivo fijo, pero acordaros que si tenéis un objetivo con varios rangos de longitudes focales, es decir, un objetivo zoom, podéis encontraros con que de 35 hasta 50 o hasta 70 lo consideréis normal y cuadren los efectos con todo lo que os comenté en la clase de hoy. Entonces, este tipo de objetivos, ya os digo, lo que nos dan es realismo. Entonces, para prensa documental, para hacer, por ejemplo, reproducciones de esculturas, reproducciones de cuadros, reproducciones de cualquier cosa en las que sea, la palabra lo dice, ¿no? Una reproducción, una copia lo más parecida, lo más idéntica posible al original.
En el caso de querer reproducir una escultura, te pueden decir, oye, hazme unas fotos de la escultura. Y tú te puedes poner súper creativo con el objetivo que te dé la gana. Pero si te dicen, oye, hazme una reproducción de la escultura para el catálogo, lo que queréis es que se vea bien esa escultura, que se vea realista, que se vea tal y como es, que la gente cuando la vea en el catálogo no se lleve una decepción luego cuando la vea en realidad, porque no tiene nada que ver, porque en el catálogo la hicisteis con un 14 milímetros y está totalmente distorsionada. Se supone que el escultor lo ha hecho de una forma determinada, con unas proporciones, unas dimensiones determinadas. Entonces ya os digo, en este caso viene genial un 50. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Qué sensaciones nos van a dar los 50? Pues el 50 milímetros nos va a dar la sensación de que las distancias son reales, es decir, así como el objetivo angular nos añadía mucha sensación de profundidad, el objetivo normal no. El objetivo normal me va a decir, oye, pues si en la realidad entre un objeto y el que tiene detrás hay 2 metros, en la foto se va a notar que hay 2 metros. Puede parecer que hay 1,50 o 2,50, pero más o menos no diremos, uy, pues aquí parece que están a 5 metros uno del otro. No, se va a ver una distancia más o menos bastante realista. ¿Qué más nos da? No tenemos ni mucha ni poca profundidad de campo. No es un angular que tiene mucha profundidad de campo, ni es un tele que tiene muy poca profundidad de campo. Con lo cual, con este tipo de objetivos vamos a controlar muchísimo la profundidad de campo gracias al diafragma. ¿Vale? Ajustando el diafragma, ajustando uno u otro diafragma, vamos a poder controlar mucho la profundidad de campo. Os lo voy a enseñar, voy a hacer unas fotos aquí a una plantita, ¿vale? Os voy a enseñar cómo, en función del diafragma que elija, voy a tener unos efectos u otros. Entonces tengo esta plantita aquí delante, empezaré haciendo una foto, os he dicho que era un objetivo 1,4, ¿vale? Voy a empezar haciendo una foto a 1,4 para que veáis el efecto. Me da 1,4 y tiempo de exposición 400. Disparo. Luego hago otra foto a 2,2. Daros cuenta que sigue siendo un diafragma bastante abierto. Ahora os comentaré por qué hago esto. Y luego a f8. Y repito. Creo que me ha salido un poco de luz. Mientras hacía las fotos ha aumentado un poco la intensidad de la luz, con lo cual la exposición puede haber cambiado un poco. Pero bueno. He hecho una foto a 1,4 y otra a 2,2, ¿vale? Vais a ver los efectos, os los voy pasando en el vídeo, veis que a 1,4 el desenfoque es muy bestia, ¿vale? El desenfoque, casi tengo enfocadas las dos ramitas sobre las que he puesto el enfoque y lo demás está súper desenfocado. A 2,2 sigo manteniendo más o menos esta sensación, pero gano un poco de sensación de enfoque, gano un poco de profundidad de campo, con lo cual ya estoy consiguiendo un poco más, digamos, de contexto, ¿vale? Sigo teniendo esa poca profundidad de campo, que me da 1,4, pero gano un poco más. Y luego he hecho la foto a f8 para que veáis que realmente, en cuanto cierro un poco el diafragma, se nota mucho la diferencia de profundidad de campo. ¿Por qué os he hecho la foto a 1,4 y a 2,2? Os lo hago porque son estos objetivos de 50 milímetros, son objetivos muy baratos, ¿vale? Los objetivos normales normalmente son los objetivos más baratos del mercado, nos dan muy buena calidad a precios bastante razonables, ¿vale? Un objetivo de 50 milímetros, 1,8, pues cuesta entre 100 y 200 euros, dependiendo de la marca y del modelo exacto. 1,4 pues se va a 300, 400, 500 euros, pero no son los 1000, 2000 que puede costar un objetivo de 24 milímetros que te abra el diafragma hasta 1,4. Daros cuenta que es un diafragma súper abierto, es un objetivo súper luminoso. Entonces, ¿qué pasa con estos objetivos? Que normalmente os los compráis y como podéis abrir el diafragma hasta 1,4 y os hacen esos desenfoques tan bestias, os encantan y lo que hacéis es utilizarlos siempre a 1,4. ¿Qué pasa? Tened en cuenta que a 1,4 la calidad de este objetivo va a ser la peor calidad posible con la que podáis trabajar con este objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero tenéis tan poquita profundidad de campo si estáis cerca, que los desenfoques, o sea, ese enfoque es muy difícil clavarlo y que se vea bien. Y vais a tener tan poquita profundidad de campo que como a nada que se acerque unos centímetros a la cámara o se aleje unos centímetros de la cámara, se va a ver muy desenfocado. Entonces la sensación es de que son fotos que no acaban de estar del todo nítidas. Sin embargo, cerramos un poquitín el diafragma a 2, a 2,2, a 2,8, algo así, y ya tenemos muchísima calidad
porque le estamos cerrando como un paso y medio el diafragma, y estamos consiguiendo acercarnos a ese punto dulce de los objetivos, a ese punto de máxima nitidez del diafragma, y lo que conseguimos es ganar muchísima nitidez, mantener mucha luminosidad y además mantener un desenfoque muy marcado. Con lo cual, por eso os he hecho la foto a 2,2, porque yo normalmente el diafragma más abierto, salvo que me falte luz, lógicamente, pero el diafragma más abierto que utilizo con este objetivo es el f2, el 1,8 en casos muy extremos, pero f2, f2,2, f2,8, ¿vale? Tengo mucha más nitidez que con el 24-70 a 2,8, porque en el 24-70 2,8 estaría en el límite de ese diafragma, y sin embargo, con este estoy ya cerrando un poco el diafragma, ganando mucha nitidez. Entonces, 50 milímetros me da esa capacidad de controlar la profundidad de campo tan bestia que habéis visto. Nos da realismo, nos enseña el campo visual tal como lo estamos viendo, y es un objetivo que quizás viene muy bien para retratos menos formales, ¿vale? Para retratos en los que si hay un poquito de distorsión, porque todavía es verdad que para un retrato, si es muy cercano, puede distorsionar un poco, pero sí que nos da ese realismo, nos da ese tipo de retrato más de ven aquí que te hago un retrato, ¿no? Es un retrato más, digamos, rápido, para entendernos. Para un retrato más formal, yo lo que suelo utilizar es el 105 milímetros, es decir, un teleobjetivo corto. Entonces, bueno, básicamente, ya os digo, son los más fáciles de utilizar. También se utilizan bastante en fotografía gastronómica, porque el poder controlar tanto la profundidad de campo con el diafragma y que sean objetivos tan económicos hace que sea muy asequible y que podamos utilizarlos sin tenernos que gastar un dineral en un objetivo macro o en lo que sea, ¿no? En un objetivo más caro, que igual se adaptaría mejor a la fotografía gastronómica, pero también nos tendríamos que gastar mucho más dinero. Con lo cual, ya os digo, son objetivos que os recomiendo muchísimo, porque son, aunque sean fijos, son muy versátiles, ¿vale? Porque tenemos esa longitud intermedia que viene muy bien, nos añade mucho realismo, y ya os digo, son objetivos que os recomiendo, son muy fáciles de utilizar y ya os digo, son objetivos súper realistas. Así que bueno, si queda cualquier duda que digáis, oye, pues te podrías haber ampliado un poco más esta información o lo que sea, ya lo sabéis, dejadme un comentario, escribidme desde el formulario de contacto, mandadme un correo, haced lo que haga falta, pero hacedmelo saber, porque lo que me gustaría es que vayáis continuando las clases, pero resolviendo las dudas y que no se queden dudas en el aire. Así que venga, si no queda ninguna duda, a continuar con más clases.